Hola a todos, bienvenidos de nuevo y muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a platicar de un libro muy interesante y algo macabro. Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. Alguien camina sobre tu tumba, de la escritora argentina Mariana Enríquez. Si ya conocen un poco el trabajo de Mariana Enríquez, sabrán que este tema de los cementerios es súper ella, porque Mariana Enríquez se desarrolla sobre todo en el género del terror. Y aunque claro que en sus influencias podemos encontrar elementos clásicos de terror como los vampiros, los fantasmas o las brujas, lo cierto es que su narrativa está muchísimo más anclada en la situación política actual de Argentina, por lo que los relatos resultan muchísimo más apegados a la realidad latinoamericana de desapariciones y dictaduras, y por lo mismo muchísimo más aterradores. Ya habíamos platicado en el video pasado un poco de este libro de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego y se los recomiendo mucho. Es una de sus dos antologías de cuentos, la otra se llama Los peligros de fumar en la cama. Ese no lo he leído, pero está definitivamente en mi lista. Y bueno, lo interesante de este libro, Mis viajes a cementerios, es que nos permite un poco adentrarnos en las obsesiones literarias de la autora, ¿no? Creo que me llamó mucho la atención que alguien se tomara el tiempo de hacer estos viajes específicos a cementerios, visitarlos, escribir estas pequeñas bitácoras y ensayos. Creo que me identifiqué un poco con este gusto por los cementerios porque son lugares que también me parecen muy interesantes y me gusta visitar. Y bueno, básicamente el libro es esto, ¿no? Textos sobre cementerios famosos y no tan famosos que la autora visitó desde 1997 hasta 2012, y este libro se publicó en 2013. Estos relatos, además de que obviamente están súper bien escritos de una forma muy amena y entre satírica y mórbida, muy propia de Mariana Enríquez, también están acompañados de datos curiosos sobre los cementerios, las ciudades donde están ubicados los cementerios, por qué son cementerios relevantes o especialmente relevantes, y muchos datos curiosos sobre leyendas de los cementerios, casas embrujadas y este tipo de cosas que la verdad me gustan mucho y creo que son muy disfrutables. Creo que a todos nos llama la atención una buena historia de fantasmas, y este libro tiene varias. En concreto se habla de 17 cementerios en diferentes partes del mundo. Muchos de ellos están en Argentina, pero también están en Estados Unidos y Europa. El primer cementerio es uno súper famoso, el cementerio de Staglieno en Génova, Italia. Este cementerio es muy famoso por la belleza de sus tumbas y se hizo aún más famoso cuando la banda Joy Division utilizó una foto de una tumba para la portada de uno de sus discos. No soy muy fan de Joy Division y, spoiler alert, Mariana Enríquez tampoco, pero esto trajo como mucho más flujo de turistas que querían tomarse fotos en esta tumba, y sigue siendo uno de los cementerios más visitados en Italia y en Europa, uno de los más bellos y sin duda un cementerio impresionante. Otro cementerio que me parece muy interesante y como cada cementerio es un capítulo, este fue también uno de mis capítulos favoritos, es un cementerio en Nueva Orleans que se llama St. Louis Cemetery No. 1. Bueno, si conocen un poco de la historia de esta ciudad, Nueva Orleans, sabrán que es famosa por la cultura del vudú, ¿no? Esta religión que fue traída de África y que tuvo especial auge en el siglo XIX. Sigue siendo practicado en Nueva Orleans, aunque con menos frecuencia. Mucha gente va para eso a Nueva Orleans, es un lugar que tiene muchísimo turismo paranormal, y en este cementerio está enterrada Mary LaVue, que es una de las figuras, o fue una de las figuras más importantes para el vudú. Este capítulo es muy interesante porque tiene muchos datos curiosos sobre el vudú, sobre casas embrujadas y fantasmas en Nueva Orleans, entonces también es uno que me pareció excepcionalmente bueno. Y otro que apeló mucho a mis propias obsesiones personales fue un capítulo que trata sobre un cementerio que ya no existe, el cementerio de los Santos Inocentes, que estaba en el centro de París. La historia de este cementerio es muy interesante y yo me enteré de ella gracias a otro libro que les voy a recomendar, pero básicamente es un cementerio que está en el centro de la ciudad y creció tanto, enterraron a más gente de la que debían y el olor se convirtió en insoportable. Mucha gente se estaba enfermando en los alrededores del cementerio porque estaba literal en el corazón de París, había mercados y había gente viviendo y comiendo, y hubo un punto en el que el olor se volvió insoportable. Yo me obsesioné más un poco con la historia de este cementerio por esta novela que se llama Pure, de Andrew Miller. Es una novela también muy reciente
del 2011. Es una novela, pero tiene muchísimos datos históricos sobre este cementerio. La novela se trata de un joven ingeniero al que le dan la tarea de literal hacer el cambio de los muertos de este cementerio a otros lugares de París. Bueno, la verdad es una historia maravillosa que trae a la vida a París del siglo XVIII. Es una gran novela sobre temas filosóficos de la Ilustración también, y es una novela muy descriptiva. Entonces parece que este cementerio era bellísimo y era un cementerio en el que se hacían muchísimas actividades que no tienen nada que ver con los cementerios actuales, pero bueno, ese es otro de los capítulos de Mariana Enríquez, y un capítulo que me sacó mucho de onda porque Mariana Enríquez se dirige después a las catacumbas de París, que también son muy famosos porque están repletas de huesos, y una parte de las catacumbas está dedicada a los muertos de este cementerio, ¿no? Este cementerio se cierra en 1780 y en el 87 trasladan los huesos exhumados a las catacumbas de París, que son las que visita Mariana Enríquez y en las que se roba un hueso. Eso ya me parece demasiado, pero ok. Bueno, otro capítulo que me encantó fue el que habla del cementerio Bonaventure en Savannah, Georgia. No sé si se pronuncia en francés o en inglés. Pero bueno, este cementerio, que está también en una de las ciudades más bellas de Estados Unidos, es bellísimo, como pueden ver en estas imágenes. Es un cementerio sumamente bello. Y Mariana Enríquez habla de cómo el cementerio se volvió viral, o el equivalente de viral en los 90s, por una novela de crimen que salió en esa década, que se llama Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Y en la portada de este libro sale una foto de una estatua de una niña, Bird Girl, o la niña de los pájaros le dicen, y se volvió tan famosa que tuvieron que quitarla y llevarla a un museo, ¿no? Mariana Enríquez habla de esta anécdota, entre otras, y es uno de los mejores capítulos del libro. También me gustó otro capítulo que habla de 2 cementerios en Guadalajara y cómo Mariana Enríquez percibe la cultura mexicana ante la muerte. Me pareció muy curioso porque es siempre interesante ver cómo alguien de otro país interactúa con este culto a la muerte, o esta forma tan única de ver la muerte que tenemos en México. Entonces también es un capítulo muy interesante, y justo creo que el libro tiene capítulos muy interesantes y capítulos que, en mi opinión, no son tan interesantes y llegan a ser un poco aburridos. Obviamente la pluma de Mariana Enríquez puede relatar casi cualquier cosa y hacerla sonar interesante con sus datos curiosos y una manera muy única de percibir las cosas, pero ese sería el único aspecto negativo. Creo que hay capítulos que yo, en mi opinión, no hubiera metido en un libro, ¿no? Pero hay capítulos que son como los highlights, ¿no? Y por ellos vale la pena leer el libro. Creo que podemos interpretar el libro incluso como una reflexión sobre el culto y la cultura de la muerte y cómo nos relacionamos con la muerte, que es un tema muy presente en nuestra cultura, pero también sigue siendo un tema tabú, ¿no? Entonces creo que Mariana Enríquez es la persona indicada para hablar de eso. En general, este libro es muy bueno. Creo que es una pequeña joya para los amantes de la literatura de horror, y también creo que es especialmente disfrutable para personas a las que les gusta Mariana Enríquez. Sé que ahora es una autora muy como de moda. Su última novela creo que fue del 2018 o 19, ha ganado muchos premios, tengo ganas de leerla. Si ya la han leído, me gustaría saber qué opinaron. Y bueno, es un gran libro, lo recomiendo mucho. Quizás sí sea un libro de un nicho específico o no para todos, pero me pareció un muy buen libro. Y eso es todo. Voy a dejar links del libro de Mariana Enríquez y el libro o esta novela de Andrew Miller por si quieren conseguirla. Y también voy a dejar links de los videos sobre estos cementerios por si les interesa indagar un poco más en el tema y ver imágenes. Son cementerios bellísimos. Y me encantaría saber qué están leyendo también. El update es que yo sigo leyendo esta novelota de Charles Dickens, Our Mutual Friend. Tiene 1200 páginas, entonces la verdad no creo acabar pronto, pero la estoy disfrutando mucho. Me gustaría saber qué están leyendo en los comentarios, y si les gustó el video, suscríbanse y activen las notificaciones para saber cuándo suba otro. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto, chicos. Bye.